Dios les bendiga, hermanos. En el día de hoy vamos a estar analizando el Islam, la religión musulmana. Así que no se vayan. Antes de comenzar, les pido de favor que se suscriban a nuestro canal y que lo compartan para que nos ayuden a llegar a más personas. En esta primera parte vamos a hacer una comparación entre la Biblia y el Corán. La experiencia que he podido tener hablando con amigos musulmanes es que muchos de ellos tienen la creencia de que la Biblia fue alterada. Por eso únicamente ellos utilizan como textos sagrados al Corán y conocen muy poco de lo que dice la Biblia. Ante esta alegada corrupción de los textos bíblicos, ellos creen que Alá, o sea, Dios para ellos, envió el Corán como sustituto para volver al pueblo a las prácticas religiosas iniciales. Pero esto representa una problemática. El Corán desmiente y es contrario a muchas de las enseñanzas bíblicas. Es posible que este video pueda llegar a oídos de un musulmán y no estar de acuerdo. Tanto en la religión islámica como en el cristianismo, existen personas que tienen creencias que fueron legados de sus padres o parte de su cultura y no necesariamente conocen los textos. Hay cristianos que conocen muy poco lo que la Biblia dice, lamentablemente, y también me he topado con esta misma situación hablando con musulmanes donde no saben exactamente muchas de las cosas que aparecen en el Corán. Así que entiendo que a medida que vaya pasando este video, escucharán muchas cosas quizás nuevas para ellos. Pero vamos a citar cuáles son los suras y los ayas para que toda la información que aquí se diga se pueda corroborar. El Corán alega que tanto la Torá, o sea, el Pentateuco, los Salmos y también los Evangelios son palabra de Dios. Sura 35, 27 al 31, Sura 4, 163 al 164, Sura 5, 44, Sura 32, 24, Sura 46, 11 al 12 y Sura 2, 87. Sura 6, 115 al 116 dice: aquellos a quien les dimos las escrituras antes saben que es revelada por su Señor en verdad y justicia. No hay nadie que pueda cambiar sus palabras. Aquí habla de las escrituras antes de la revelación a Mahoma. Se refiere el texto a las escrituras sagradas de los judíos y de los cristianos, o sea, la Biblia. Dice que la palabra de Dios no puede ser cambiada. Les pregunto, ¿acaso un Dios todopoderoso, como lo describe el Corán, no tuvo la capacidad y el poder de mantener su palabra pura? Este sura asegura que la palabra de Dios es incorruptible y no es susceptible a cambios. Nadie puede alterar su palabra. Así que de acuerdo al Corán, ningún musulmán debe de pensar ni creer que la palabra de Dios fue alterada. O sea, la Biblia no pudo haber sido alterada. Pensar esto sería contradecir lo que el Corán dice.
Sura 4, 136. Oh vosotros los que creéis, cree en Alá y su mensajero, y la escritura que ha revelado a su mensajero, y la escritura que reveló anteriormente. Quien no cree en Alá y sus ángeles y sus escrituras y sus mensajeros, en el último día en verdad se ha extraviado. En esta sura se refiere a las escrituras antes de la revelación a Mahoma, o sea, las escrituras que fueron reveladas antes del Corán. Ahí se está refiriendo a la Biblia. Claramente el Corán dice que si no crees en la Biblia, en el último día serás un extraviado. Sura 10:94. Y si dudas, oh Mohammed, sobre lo que te hemos revelado, pregunta a quienes leían las escrituras con anterioridad a ti. Ciertamente te ha llegado la verdad procedente de tu Señor. No seas pues de los que dudan. Los musulmanes creen que el Corán es una revelación dada a Mohammed, o sea, Mahoma, a través del ángel Gabriel. Aquí supuestamente el ángel le dice a Mohammed que si él duda del Corán que fue revelado, debe de preguntarle a los que anteriormente leyeron las escrituras. ¿Qué escrituras está hablando esta sura? Está refiriéndose a la Torá y a los evangelios, porque estos fueron las escrituras dadas anterior al Corán. El Corán hace un llamado a que un musulmán no debe de dudar de lo que dice la Torá, los salmos y el evangelio. Le pide a Mahoma que no sea de los que dudan. Si usted es musulmán y duda de lo que dice la Biblia, estaría llevando la contraria a un precepto o mandamiento directamente del Corán. En esta sura, el Corán apoya el Viejo Testamento. Sura 5, del 47 al 48. ¿Cómo es que ellos se vuelven a ti para juicio, cuando ellos tienen la Torá en la que Alá ha revelado el juicio? El Corán también apoya el Nuevo Testamento. Sura 5:51. Que la gente del Evangelio juzgue por aquello que Alá reveló en él. De acuerdo con los mandatos en el Corán, un musulmán debe de conocer la Biblia, debe de conocer los Evangelios y debe de conocer el Tanakh y creer en lo que dice, ya que el Corán alega que ninguna escritura revelada por Dios o por Alá no puede tener ningún tipo de alteración. Entonces, ¿por qué hay musulmanes que no creen en la Biblia? ¿Y por qué la Biblia y el Corán no guardan una armonía? Una de las alegaciones en contra de la Biblia es que ésta ha sufrido muchas traducciones. Pero si van a utilizar esto como desventaja para la Biblia, tendríamos que aplicar de igual manera el mismo juicio hacia el Corán, porque también el Corán ha sido traducido en muchas lenguas. Aquí no estamos en contra de las traducciones, siempre y cuando sea una traducción correcta, pero se tendría que utilizar la misma vara de medida para ambos libros. Los musulmanes alegan que su Dios Alá es el mismo Dios Yahvé de los cristianos y de los judíos. Las descripciones de Alá son bien parecidas a las descripciones del Dios cristiano y del Dios hebreo, sobre todo en sus cualidades y atributos, aunque a veces el Dios del Corán no hace juicio con sus acciones a estos atributos. Tanto el Corán como la Biblia describe a Dios como un Dios perfecto,
omnisciente, omnipresente, todopoderoso, soberano y misericordioso. De acuerdo a estas descripciones, podemos decir que el Dios bíblico y Alá es un Dios que es eterno, que tiene el conocimiento y tiene la sabiduría. Por lo tanto, es inmutable. Sus deseos y sus decisiones son correctas todo el tiempo. O sea, que Dios no se puede arrepentir, no se puede equivocar y no puede mentir. Si es un Dios que se arrepiente, quiere decir que no sería omnisciente ni inmutable. Y su sabiduría estaría también en tela de juicio. El Corán alega que Alá sustituyó, cambió y abrogó unos suras y ayas por otros suras nuevos. A esto se le conoce como los suras abrogados. Los suras en el Corán que alega que Alá cambió su palabra y abrogó unos versículos o ayas por unos nuevos son Sura 16, 101, Sura 2, 106 y Sura 9, 5. ¿Cómo un musulmán puede alegar que el Corán nunca ha sido cambiado y ha permanecido igual desde el comienzo, cuando ha tenido traducciones y también ha tenido muchos suras y ayas que han sido abrogados y sustituidos, según el Corán, por el mismo Alá, por unos nuevos mandatos? Claramente, el Corán ha sido cambiado y alterado. Un Dios eterno, sabio e inmutable no se arrepiente, no cambia ni sustituye su propia palabra, porque Él contiene todo el conocimiento y es imposible equivocarse ni arrepentirse. Aquí estamos viendo claramente la diferencia del Dios de la Biblia al Dios del Corán. El Dios del Corán es un Dios ambivalente que no puede sostener su palabra. El Corán habla mucho sobre Jesús, pero el problema es que este Jesús que habla el Corán es bien distinto al Jesús bíblico. El primer códice del Corán fue escrito 634 años después de Cristo. ¿Cómo alguien que vivió 634 años después puede hablar correctamente de la vida del Jesús histórico? Ciertamente no creo que ningún historiador serio utilice el Corán a la hora de investigar la vida de Jesús. En el siglo VII existían de 15 a 16 códices del Corán. El problema es que entre estos códices existían 15.000 variantes textuales. ¿Qué son variantes? Son diferencias que se contradecían entre sí. Usmán, el tercer califa, destruyó los códices que eran distintos. Esto se conoce como el Cano Usmánico del Corán. Ciertamente el Corán no ha permanecido igual, ha sido alterado. Mahoma era analfabeta y no dejó escrito ningún texto, sino que sus primeros seguidores memorizaban sus dichos. El problema es que en la batalla Yamama murieron la mayoría de estos seguidores, que ninguno de los sobrevivientes dejó textos escritos, ni tan siquiera Abu Bakr, Omar o Usmán. Vamos a seguir analizando al Dios del Corán, a ver si su descripción es congruente con sus acciones. Ya pudimos ver que es un Dios ambivalente que se arrepiente, y esto contradice su atributo de inmutabilidad. Vamos a seguir analizando a ver si este Dios es omnisciente.
Sura 5, 116. El día del juicio final, Alá dirá: Oh Jesús, hijo de María, ¿acaso tú dijiste a la gente: adórenme a mí y a mi madre como divinidades junto con Dios? La Biblia sostiene que Dios es un Dios trino, tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como vieron en este sura, el Corán acusa al cristiano de creer en una Trinidad conformada por Padre, Hijo y Madre. Como un Dios omnisciente que todo lo conoce y todo lo sabe se puede equivocar en cuanto a lo que creen los cristianos. Mientras un cristiano piensa y cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Corán dice que eso no es lo que cree un cristiano, sino que el cristiano dice que la Trinidad es conformada por Padre, Hijo y Madre, lo cual es un error. Si el Dios del Corán se equivoca, podemos decir que el Dios bíblico y el Dios del Corán es el mismo. El Corán, científicamente hablando, es también incorrecto. Sura 86, 5 al 7. Que el hombre considere de lo que fue creado de una gota eyaculada que emana entre el costado y las costillas. El Corán dice que el semen del hombre sale del costado y de sus costillas. ¿Cómo un Dios que es la sabiduría puede estar científicamente equivocado? Sura 23, 12 al 14. Creamos al hombre de un poco de barro, tierra mojada. Lo hicimos de una gota de esperma en un lugar seguro. Luego convertimos la gota en coágulo y convertimos el coágulo en un bulto y convertimos el bulto en huesos. El Corán dice que el hombre, la vida surge de la esperma convertida en un coágulo de sangre. No se menciona el óvulo materno. También dice que lo primero que se forma en el ser humano son sus huesos. Hoy día, gracias a los avances de la ciencia, sabemos que esto es totalmente falso. Sura 78, del 6 al 7. ¿Acaso no hemos hecho de la tierra un lecho y hemos puesto las montañas como estacas? Sura 16, 15. Ha puesto en la tierra macizos montañosos para que no se moviera con vosotros. El Corán dice que las montañas son como estacas que evita que una caseta se mueva. O sea, que las montañas evitan los terremotos. Con la ciencia avanzada sabemos que las montañas fueron formadas a partir de temblores de tierra. Podemos ver que el Dios, Alá, del Corán es un Dios que se arrepiente y no solo eso, también se equivoca. ¿Cómo pues puede haber un Dios que es la sabiduría y que se arrepienta de sus palabras? Y también un Dios que es omnisciente, todo lo conoce y lo sabe, pero se equivoca. Aquí vemos que el Corán es inconsistente en su palabra, en lo que dice, y continuamente se contradice. Lo primero que hay que saber es que la Biblia no es un libro, sino un compendio de manuscritos unidos en un libro, donde mantienen una armonía de principio a fin. Podemos decir que se trata de muchos autores que funcionan como testigos de la veracidad de la obra de Dios con el ser humano.
La diversidad de autores en diferentes tiempos añade confiabilidad en los textos. Cuando hablamos de armonía, nos referimos a la consistencia del mensaje, que envuelve principios morales y características del carácter incambiable de Dios, así como el cumplimiento de profecías. Hablando de armonía desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos mencionar varios sucesos. En el Edén muestra el diseño original y la ruptura de la relación entre Dios y el hombre por causa de la desobediencia. En la vida de Abraham, la promesa de que Dios levantaría un pueblo de donde saldría la salvación del mundo. Luego vemos en el pueblo hebreo el pacto de Dios con su pueblo. Establece su ley en ellos. Luego vemos la promesa de un segundo pacto donde Dios iba a derramar su gracia, misericordia y de su espíritu a través del Mesías. En los evangelios vemos el cumplimiento de la llegada del Mesías y la redención prometida. En Hechos vemos el derramamiento de su espíritu para salvación de las naciones. Entre los evangelios, el libro de Daniel y Apocalipsis, vemos el retorno prometido del Mesías a regir sobre todas las naciones, derribando el gobierno universal del hombre. No se espera a ningún otro después del Mesías. Tampoco existe la promesa de un tercer pacto, cerrando así la posibilidad de que venga otro maestro o profeta a fundar una nueva religión. Sin lugar a dudas, las profecías cumplidas y la exactitud en muchas de ellas es un punto sólido a favor de la veracidad de la Biblia. Podemos dar muchos ejemplos de profecías que históricamente hablando se pueden corroborar. Son muchas, pero echemos un vistazo a algunas de ellas. En el libro de Isaías hay profecías que tienen que ver con el juicio de Dios en muchas naciones extranjeras, como lo es Babilonia, Egipto, Asiria, Filistea, etc. Todas históricamente se pueden corroborar. En la visión de Daniel describe todos los imperios de la historia humana. Sabemos que Daniel vivió en la época y presenció el imperio babilónico, también el imperio Medo-Persia. Pero Daniel no estuvo presente en los tiempos donde el imperio griego y el imperio romano existió. Sin embargo, da detalles muy específicos de estos. La esclavitud del pueblo hebreo de manos del pueblo egipcio también fue profetizado a Abraham. También guerras como lo fue la guerra de los Macabeos. El resurgir nuevamente de Israel como nación. Isaías 66:8. Se cumplió el 14 de mayo del 1948. En el año 70 fue destruido el templo de Jerusalén, profetizado por el mismo Jesús en Mateos 24:2. Vamos a ver qué evidencia de historicidad tiene el Nuevo Testamento. Mientras el Corán es escaso, del Nuevo Testamento tenemos 24.633 manuscritos originales que hablan de lo mismo sin tener indicios de alteraciones durante lo largo de la historia. Existen 86.000 citas y referencias del Viejo Testamento encontradas en las cartas de los padres apostólicos, que datan desde el 150 después de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Se dice que se puede destruir todas las Biblias que existen en el presente y con estas citas se puede volver a escribir el Nuevo Testamento. Los evangelios tienen una gama de múltiples testigos.
tienen una coherencia acerca de la historia de Palestina en el siglo I. O sea, los datos históricos van acorde con los tiempos. Las descripciones culturales coinciden con la historia. Los emperadores, gobernadores y el sacerdocio mencionado coincide con el relato histórico. Son tempranos y están arraigados a las corrientes adecuadas que se remontan hasta Jesús. Para los historiadores es importante el tiempo cuando fue escrito y la distancia que tienen estos textos a la vida del protagonista. Es importante que testigos oculares hayan dejado algo escrito o autores que hayan entrevistado a estos testigos oculares. En este caso serían discípulos de Jesús o discípulos de los discípulos, lo que sería un lapso de tiempo entre una generación a una segunda generación. El apóstol Pablo murió en los tiempos del emperador Nerón. Nerón gobernó desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo. El libro de Hechos no describe la muerte de Pablo, lo que ubicaría el Evangelio de Lucas y también el libro de Hechos, también escrito por el mismo autor, entre los años 60 o 50. Jesús murió en la década del 30, lo que ubica al Evangelio de Lucas y al libro de Hechos a tan solo 30 años o 20 años después de la vida de Cristo. Esto quiere decir que las cartas de Pablo y también el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió, se ubicarían a tan solo 15 a 10 años después de la vida de Jesús, ya que estos se remontarían a una época más temprana que el Evangelio de Lucas y también que el libro de Hechos. Esto, ante los ojos de historiadores, ubica a la Biblia como un texto confiable. No existe ningún texto coránico escrito antes del 324 después de Mahoma que sea consistente con el texto del Cairo del 1924. Este texto es utilizado en el tiempo presente, o sea, 16 siglos después de la vida de Mahoma. Entonces, ¿cómo podemos confiar en la legitimidad del Corán? La evidencia histórica se refuerza con la evidencia arqueológica. Los musulmanes alegan tener evidencia arqueológica en sus museos, como por ejemplo una olla perteneciente a Abraham. Pero sabemos que no existía tal cosa en sus tiempos. También alegan tener un códice de un Corán usmánico original. Sin embargo, los estudios que se hicieron a estos textos arrojan que es literatura siríaca perteneciente a Persia en una época más tardía que el tiempo del califa Usmán. Alegan tener una espada de David, sin embargo, la comunidad arqueológica no reconoce nada que se pueda relacionar con el rey David. El rey David era solo una leyenda hasta el 1993, donde un equipo dirigido por el arqueólogo Abraham Biram descubrió un fragmento de piedra en Tel Dan, en el norte de Israel, con una inscripción que decía Casa de David. La inscripción en semítico antiguo y es del siglo IX a.C. Todo indica que formaba parte de un monumento que los arameos construyeron para presumir de sus victorias sobre Israel.
También la Universidad Bar-Ilan encontraron en tierra de Tel Etón, al sudeste de Israel, una estructura arquitectónica del siglo X a.C. que pertenece a la realeza, publicado por el profesor Abraham Faust de la Universidad de Cambridge. Hay altas posibilidades de que pertenezca a la casa de David. Existen evidencias de muchos de los reyes que se citan en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes. También tenemos hallazgos que parecen concordar con historias bíblicas. Por ejemplo, el diluvio universal. En la cima del monte Everest, a 300.000 metros de altura, se compone de piedra cimentada de concha de mar y de osamenta de animales que solo viven en el agua. Esto es consistente con el relato del diluvio. También la cantidad de fósiles apuntan a una catástrofe donde muchos animales fueron arrastrados a esta zona. El muro de Jericó. El arqueólogo Kurt Ward Singer y John Garstam en la década de los 30, Kathleen Kenyon en el 1958 y actualmente Brian Wood descubrieron que Jericó tenía un sistema de fortificación parecido y consistente al relato bíblico. También apuntan a un desmoronamiento repentino. Incluso apuntan a que el derrumbamiento fue de adentro para afuera, como dice Josué 6:20. Fue publicado en la revista Time con el titular Un punto para la Biblia. Torre de Babel. En el 1913, el arqueólogo Robert Cornway, contando con los estudios de Paul Emily Gotay del 1840, encontró una estructura zigurat encontrada en el sur de Irak, identificada como la Torre de Babel. La Tierra flota en el espacio. Job 26:7. La creación se compone de partículas atómicas, invisibles a nuestros ojos. Eso está en Hebreos 11:3. Las dimensiones exactas para la estabilidad de los buques se encuentran en Génesis 6:15. Lavarse en corrientes de aguas, Levíticos 15:13. Consejos sanitarios, Deuteronomio 23:12 al 13. La Biblia habla de océanos que contienen fuentes, Job 38:16. También habla de los montes en el fondo del océano, Jonás 2:5 al 6. También habla de que la vida se encuentra en la sangre, Levíticos 17:11 al 14. También dice que la vida se clasifica en especies, Génesis 1:24. El dilema de la gallina o el huevo se resuelve, Génesis 1:20 al 22. El dilema de las proteínas o el ADN se resuelve en Apocalipsis 4:11. Nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra, Génesis 2:7 y Génesis 3:19. La primera ley de la termodinámica se establece en Génesis 2:1 al 2. Tiempo, espacio, materia y energía, Génesis 1 del 1 al 3. La tierra es esférica, Isaías 40:22. El movimiento de rotación de la tierra, Lucas 17:34 al 36. La luz puede dividirse, Job 38:24. Habla de las corrientes oceánicas, Salmos 8:8.
La reproducción de las especies, Génesis 1, 27 al 28. El número de las estrellas es infinito, Isaías 40, 26 y Jeremías 33, 22. Una era de hielo, Job 38, 29 al 30. El desarrollo del embrión, Job 10, 8 al 12. El ADN, Salmos 139, 13 al 16. La humanidad creada de una sola línea sanguínea, Hechos 17, 26. Diferentes grupos étnicos, Génesis 11, 1 al 9. Medicina dentro de las plantas, Ezequiel 47, 12. Leyes dietéticas saludables, Levíticos 11, 9 al 12. La segunda ley de la termodinámica, Salmos 102, 29 al 26. Mezclar genéticamente semillas es dañino, Deuteronomio 22, 9. El ciclo hidrológico, Eclesiastés 1 al 7. Vida comienza en la fertilización, Jeremías 1:5. El alegato científico más utilizado en contra de la Biblia es referente a la edad del planeta Tierra. Millones de años de existencia versus una Tierra joven, que es lo que alegadamente estipula la Biblia. Pero ¿qué realmente dice la Biblia? La Biblia habla de 6 días de creación. Pero la pregunta que nos debemos de hacer es si estos días que menciona la Biblia son días de 24 horas. Un día de 24 horas se produce por la traslación del planeta Tierra alrededor del Sol. Pero no es hasta el día 4 que Dios crea el Sol y la Luna. ¿Cómo entonces puede haber días de 24 horas antes de que el Sol fuera creado? Esto definitivamente descualifica los días de 24 horas en la Biblia. El Dios bíblico es atemporal, eterno y no tiene tiempo. Existe en el hoy, en el ahora, lo que es un presente continuo. Lo que hace de este relato un estilo literario conocido como antropoformismo, donde Dios se atribuye a sí mismo unas cualidades naturales para expresar de forma simple una idea. La intención del texto no es dar un tiempo específico, sino un orden de creación. De estar correcto parte de la comunidad científica en cuanto a la edad de la Tierra, esto no representa un problema para el texto bíblico. Como dijimos anteriormente, existen alrededor de 25,000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento en los idiomas griego, latín, copta, siriaco, armenio y georgiano. Estos errores se conocen como variantes. Por ejemplo, si en un escrito dice Jesús y en otro escrito para decir lo mismo en vez de Jesús dice Señor, esto se considera como variante. Si hay una palabra mal escrita, es considerado una variante. Si hay errores ortográficos, esto se le llama errores contextuales. En griego, la palabra nu se coloca al final de una palabra que termina en vocal. Esto también ocurre en el idioma inglés. Por ejemplo, cuando decimos a book o decimos an apple, esto también cuenta como variantes. En algunas copias Juan sale escrito con 2 N. Hay otros errores humanos que se trata de escribas un tanto despistados. Como por ejemplo, hay un escrito donde el escriba, donde se supone que dijera Señor, escribió la letra I. Estos son errores fáciles de interpretar.
En griego se utiliza un artículo definido junto a un nombre propio. En español esto no se utiliza. Es como decir la María. El griego se escribe en un orden diferente al español. En Romanos 5:1, Pablo dijo, ¿tenemos paz o tengamos paz? Pero esto no cambia el significado del versículo, ni contradice enseñanzas. Hay otro ejemplo parecido en Primera de Juan 2:4, donde dice, nuestro gozo o vuestro gozo. En la iglesia primitiva se ofrecían clases bíblicas conocidas como leccionarios, y para estas clases se seleccionaban fragmentos de versículos, como por ejemplo, habían versículos que para referirse a Jesús decía él, porque claramente era el seguimiento de la clase anterior. Si vemos bien, ninguna de estas variantes es lo suficientemente importante como para descualificar una enseñanza bíblica. Una variación notable podría ser la de Marcos 9:29, donde Jesús dice, este género no sale si no es con oración, y en otros le añade ayuno. Pero esto no te hace perder tu salvación y menos tu fe. Las variaciones no cambian ninguna doctrina de la iglesia. Bueno, hasta aquí ha llegado este primer video. Cada información que dimos, colocamos la data. Cada sura, cada aya está escrito que fácilmente se puede corroborar. En el segundo video vamos a ver si el Islam es una religión de paz como es conocida. No olvide suscribirse y no se pierda el segundo video.
¿Cómo pues podemos saber a ciencia cierta qué exactamente fueron las enseñanzas de Mahoma?